Hola, buenas noches. Soy Héctor Gabriel Guillén García y agradezco a mi amigo Cristian Camacho la oportunidad de estar aquí con ustedes dialogando sobre un tema importante y de interés en la actualidad, que es la administración pública en torno al COVID-19. Bien, vamos a empezar a quiero abordar que esta situación de la ahora pandemia es cuando los casos de una enfermedad exceden el número habitual en un territorio y pasan de un continente a otro. Y ahora estamos viviendo esta situación de una enfermedad de alguna manera desconocida y que está afectando a diferentes partes de nuestro país y específicamente en Chiapas, principalmente sus ciudades más grandes, las que tienen más movilización, las que tienen mayores centros de negocios. Y bueno, tenemos una emergencia sanitaria, pero paralelamente está apareciendo una emergencia económica. Tenemos por un lado que cuidar que no nos enfermemos, que no podamos morir a través de esta enfermedad, y por otro lado la subsistencia a partir de la economía, dado que muchas personas en la población económicamente activa trabajan generalmente en Chiapas, en el sector primario y en el sector terciario. Es conocido que Chiapas, la actividad secundaria se da muy breve, de manera muy poca. Y bueno, desde lo económico, las pymes, que es donde trabaja la mayoría de la gente, de la población económicamente activa, representan alrededor del 70% en el país del empleo que se da. Y por otro lado, representan también, aportan alrededor del 52% del Producto Interno Bruto. Esa es la importancia de las pymes, y por otro lado, pues hemos elaborado una pausa a través de las indicaciones que marca el gobierno federal y el gobierno estatal de un confinamiento, de una sana distancia y solamente realizar las actividades esenciales. Bien, esta situación pues tiene que ver en salud. Voy a establecer un paréntesis. Hay una corresponsabilidad muy importante entre el Estado y la sociedad. Creo que el concepto de salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, data de 1948. Y por un lado, ahora la actualidad yo creo que tiene que impulsar la resignificación de este concepto desde la Organización Mundial de la Salud, y por consecuencia todos los gobiernos que tienen nacionales o nacionales y locales van a tener esta nueva concepción. Nosotros como ciudadanía tenemos una responsabilidad de nuestra salud, y por parte del Estado tiene una responsabilidad de ofrecer servicios oportunos y de calidad a esta sociedad. Bien, entonces esta pandemia no solamente a México ha tomado de manera desprevenida, sino también a grandes potencias, por ejemplo Estados Unidos, que representa uno de los primeros lugares en cuanto al número de casos positivos. Y bueno, ya sabemos de la situación de España, de Italia, de Francia, aquí en el continente americano, por supuesto Brasil, que ha tenido una de las tasas de positividad más elevadas, y bueno, Chile, Ecuador y nosotros, por supuesto. Bien, la pandemia, digamos, va a continuar de manera endémica durante pues más tiempo, diríamos mucho, y solamente habría dos elementos o tres elementos para poder no enfermarse. Uno, que tiene que ver con la prevención y promoción a la salud, y por eso los protocolos de bioseguridad de manera individual serán, digamos, los más importantes. Podemos tener protocolos de bioseguridad social o laboral, pero el más importante es el personal, el no descuidarse uno en ningún momento para poder establecer estos protocolos, y que seguramente van a modificar nuestros patrones familiares y nuestros patrones sociales. Por otro lado, tiene que ver con el tratamiento, con la curación. Esto se da mediante medicamentos o mediante una vacuna. El primero sería el medicamento que hay que contribuya a mejorar la salud, y ya en su momento que ojalá
pudiera ser en un año, un par de años, que esté la vacuna para que permita prevenir ese tipo de enfermedad. Entonces, el COVID-19 va a continuar en nuestra vida, en nuestra sociedad, y tenemos que hacer las modificaciones. Bien, ahora, ¿cómo cambia desde la administración pública este panorama? Bueno, voy a hablar de administración pública y de políticas públicas. Digamos que la administración pública, en términos muy sencillos, es cómo está agrupado la sociedad, cómo está representada en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y tiene una serie de dependencias. Precisamente la ejecutiva es la que ejecuta las políticas públicas a través de programas. Estos programas y estas políticas públicas que se ejecutan ahora van a tener un movimiento. Así, empiezo con lo más elemental. En el primer punto, los gobiernos federal, estatal y municipal tienen programas operativos anuales. Esos programas deben de reexpresarse. Algunos programas no se van a poder ejecutar de acuerdo a lo que se programó generalmente el año anterior. Y otros, los de mediano plazo, pues van a tener que reexpresarse para poder incorporar algunas transversalidades en materia de política pública. Edgar nos está comentando, Edgar Adrián Aguilar López, un saludo, buenas noches. La parte económica, ¿qué tanto se está pronosticado recuperarse? Se me hace un poco difícil de contestar, sin embargo voy a comentar algunos elementos. Chiapas presenta en los 3 últimos años un decrecimiento económico de alrededor del 3.1, es decir, no solamente no estamos creciendo, sino estamos decreciendo. La otra parte tiene que ver con la población económicamente activa, pues no está no está distribuida o está distribuida en su mayoría en el sector primario. Chiapas tiene una condición geográfica, vamos a hablar, tiene 74,000 y fracción de kilómetros cuadrados, y hay alrededor de 22,000 localidades, la mayoría son menores a los 2,500 habitantes. Luego entonces, Chiapas también es el estado que ocupa el primer lugar en pobreza y en pobreza extrema, y lamentablemente también es el estado que ocupa el último lugar en materia de competitividad, de acuerdo a índices de Coneval y del Instituto Mexicano de la Competitividad. Entonces, no podríamos hablar del tiempo de recuperación global, sino tendríamos que hacer las segmentaciones por tipo de población económicamente activa y de acuerdo a la actividad que realiza. No es lo mismo hablar de una recuperación en Tuxtla Gutiérrez que hablar de una recuperación a lo mejor en un municipio como Ochuc o como Sinacantán. También hablo otro concepto de que la globalidad o establecer los promedios como que tiende a maquillar las recuperaciones económicas, pero nosotros tenemos que incentivar, tenemos que ofrecer como Estado un ambiente, un entorno de seguridad, de paz social, pero también un ambiente de mano de obra calificada para incentivar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Ese sería uno, y la otra tiene que darse que haya más industria en el Estado. La industria en el Estado prácticamente no está existiendo, y tenemos que impulsar a esos capitales nacionales e internacionales para poder incentivar esta producción y mejorar la competitividad. Por otro lado, también la situación de la zona geográfica donde tenemos la frontera sur y tenemos un corredor natural con Centroamérica también se puede aprovechar para impulsar. Y recientemente, hace como 6 meses, se instaló algo así como una zona económica que va a permitir a los estados del sureste poder impulsar y desarrollar sobre todo el turismo. También Chiapas tiene pues un importante litoral, tenemos Puerto Chiapas, y bueno, hay una parte importante en la meseta para poder producir
valga la expresión, productos agroindustriales, y también tenemos el Soconusco, que sobre todo se caracteriza por la producción de café y de frutos. Entonces la activación o la recuperación económica no es sencillo. Bien, aparte de los problemas que están considerando acá, como el cuidado el descuido del medio ambiente y otras aspectos económicos que son interesantes, y sí, no lo tiene considerado Coneval en la construcción de sus indicadores. Si no mal recuerdo, son 6 indicadores que miden el rezago social y aparte el tipo de pobrezas que están, pero no lo tiene. Sin embargo, yo le agregaría un comentario de que hay una parte importante dentro de las políticas, que es la evaluación. ¿Qué tanto impacto están teniendo las políticas públicas? Es una parte que creo que en la mayoría de los estados no se están evaluando las políticas públicas, y para eso también tenemos que establecer organismos externos a gobierno para poder evaluar estas políticas públicas. Los marcos de actuación, al menos la ley de planeación para el estado de Chiapas, concibe la evaluación, pero los procedimientos no son tan contundentes para citar que haya un organismo externo, que bien pudieran ser las instituciones de educación superior las que puedan estar evaluando las políticas públicas. Ahora también tiene que ver con un proceso de mejora continua. Las políticas públicas, los resultados, deben de considerarse para modificar los procesos de gestión de políticas públicas. Bien, estuve platicando un poco o comentando, o respondiendo los comentarios que hacen los compañeros, pero me voy a adentrar un poquito en la administración y después voy a hablar de políticas públicas. La administración, específicamente la del Ejecutivo, es la que consiste en tener objetivos, marcos de actuación, dependencias, programas, personal capacitado responsable para hacer llegar un servicio a la sociedad, y está agrupada en diferentes sectores, es decir, el sector salud, el sector educación, el sector económico, el sector del trabajo, el sector, por supuesto, del desarrollo social. Y creo yo que este esquema venimos trabajando a nivel nacional más o menos de la década de los 80, donde se crea el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Y si bien es cierto, es muy importante agruparse por grandes sectores, eso es muy válido, nos permite organizarnos mejor. Creo yo que una de las asignaturas pendientes que tienen los gobiernos es la planificación territorial. Podemos separar por salud, educación, trabajo, es correcto, pero tomar unidad territorial, es decir, tomar a Ochuc, tomar a Sinacantán, tomar a Tuxtla Gutiérrez en una unidad territorial donde converjan las políticas públicas de educación, de salud, salud, educación, trabajo, desarrollo social, nos va a permitir conjugar con un enfoque holístico estas políticas públicas a través de un modelo de gestión del desarrollo. Hay organismos, por ejemplo, la UNACH, tiene modelos de gestión local que son muy importantes, incluso el programa PESA de la FAO tiene un enfoque de desarrollo local que nos permite impulsar de manera coordinada entre dependencias y ciudadanía y el sector privado este tipo de enfoques. Eso creo que se debiese de hacer. Otra parte importante que debemos de trabajar ahora, creo que más que nunca, es consolidar los resultados en los programas. Resultados. Cada dependencia tiene un presupuesto asignado y los resultados que deben considerarse de acuerdo a los estándares establecidos. Para ello debemos de tener indicadores de calidad y monitores de seguimiento que nos permitan verificar cómo va el comportamiento, cómo va el impacto, cómo va el actuar de las políticas públicas. Y una parte muy importante que quiero vincular ahora con salud es con esta pandemia. Las principales comorbilidades que se tienen en el país y en Chiapas son la hipertensión, la diabetes, la obesidad y otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Luego entonces creo yo que la transversalidad, que es una política transversal, es una política que filtra, que permea bajo un procedimiento a otras políticas públicas.
Por ejemplo, las más usuales son las políticas de protección civil, son las políticas de equidad de género, perspectiva de género, y tiene que ver también ahora con la de inclusión social. Creo yo que la actividad física es una parte muy importante que debe de permear en toda la ciudadanía a través de los sectores educación, salud, trabajo. En todas partes debemos de acostumbrarnos a hacer una práctica diaria, al menos de 30 minutos, para poder conservar nuestro peso, para estar en mejores condiciones y sobre todo en materia demográfica para que tengamos una mejor calidad de vida cuando estemos ya en una etapa de adultez o de adulto mayor. Esa es una parte que creo yo que incluso se está comentando a nivel federal que debe de estar permeando y debe de modificarse. Otra parte muy importante ya en materia de actualización que deben hacerse, creo yo, es los sistemas de información. Por ahí hay un paradigma de los 70s que dice que la información en ocasiones daba poder. No compartas la información con aquella dependencia porque le estás dando poder. No, la información tiene que ver con poder, pero con poder tomar buenas decisiones. Una información confiable y oportuna nos va a permitir tener una decisión adecuada. Es decir, cuando nosotros hacemos un diagnóstico con cualquier instrumento que puedan utilizar, como puede ser la matriz de FODA, puede ser el árbol de problemas, puede ser el gráfico de Chicago, por citar unos métodos. Este diagnóstico debe tener una característica muy importante que son las causas que están originando los problemas. Y estas situaciones, de manera cualitativa o de manera cuantitativa, nos van a permitir tomar las mejores decisiones. Creo yo que los sistemas de información son muy importantes para que podamos tomar buenas intervenciones. Regularmente los sistemas de información tienen una base local, posteriormente una base regional y posteriormente una base estatal o nacional que concentra esta información de acuerdo a determinados procedimientos. Regularmente la información estadística aplicada a la administración pública se encarga de concentrar y sistematizar la información y obviamente es una aproximación a la realidad. Se ha visto y se ha estudiado desde hace mucho tiempo los subregistros que existen de manera natural y generalmente existen en unidades territoriales, en estados o municipios con muchas localidades rurales, donde el proceso de sistematización o de registrar una muerte o un nacimiento no se da muchas veces de manera contundente y oportuna. Por ejemplo, hay algunas personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren sin tener un estatus civil legal. Eso sucede generalmente en localidades rurales. Esa es una parte importante que hay que trabajar para incrementar la oportunidad de los registros. Por otro lado, hay un apartado muy importante también que tiene que ver con la subdeclaración. La subdeclaración se refiere a que en el ejercicio, por citar un ejemplo, del registro de un acta de defunción, no se pone con especificidad cuáles fueron las causas primarias que llevaron a la muerte. Y eso en estudios de mortalidad materna, por ejemplo, se ha notado que hay una subdeclaración en el llenado para que no se vean afectados los sistemas de salud y el personal que tuvo a su cargo esta muerte relacionada con el embarazo, parto o puerperio. Bien, entonces los sistemas de información es una parte muy importante, ya cité. La otra parte tuvo que ver con la transversalidad de las políticas públicas y en materia de esta pandemia puede ser seguramente además la actividad, la práctica física, que es muy importante. México ocupa uno de los primeros lugares a nivel internacional en cuanto a obesidad y sobrepeso. Y también en los estudios que marca el INEGI sobre las prácticas, la práctica deportiva, establece que alrededor del 48% de la población mayor
de 18 años no practica una actividad física de manera regular. Si lo expresamos en cifras, en Chiapas, que tiene una población alrededor de 5 millones y 5.5 millones de habitantes, estaríamos hablando de cerca de 2 millones de personas de 18 y más años que no realizan la práctica física. Es algo importante como un hábito. La otra parte tiene que ver con mejorar los esquemas de transparencia. A pesar de que hay estructuras de transparencia, estas no se han modificado. A pesar de que hay organismos interinstitucionales, estos deben de fortalecer su quehacer. Por eso también es muy importante que la ciudadanía sea corresponsable en la identificación de los problemas, en la ejecución de las políticas públicas, en el seguimiento, por supuesto, de estas mismas, y una parte importante es el seguimiento presupuestal, y también ellos puedan evaluar las políticas públicas. Precisamente Coneval tiene un tipo de evaluación que se llama de procesos, más o menos son 9 procesos, y va desde quien coordina el programa hasta el sujeto que es beneficiado por este mismo. Entonces la parte de la transparencia es sumamente importante, y la parte de la participación ciudadana. De esto ya se ha hablado mucho. Hay estructuras de contralorías sociales, organismos como consejos consultivos ciudadanos, institutos municipales de planeación, pero creo yo que la ciudadanía debe de participar de manera más informada. Me ha tocado experiencias de donde están, por ejemplo, los consejos consultivos ciudadanos, donde participan representantes de las instituciones de educación superior, representantes de las empresas, de la misma ciudadanía, pero falta un vínculo fuerte entre esta ciudadanía con un conocimiento mayor de los programas y de las políticas públicas, y por parte también de los gobiernos una flexibilidad que nos permita de manera conjunta poder avanzar. Hay esquemas, por ejemplo, de la gobernanza, que es una nueva forma de hacer política y de hacer administración pública, que data por ahí de los años 90, sucede después de la nueva gestión pública con experiencias interesantes en Europa, que incorporan elementos de las empresas al sector público. Y bueno, esta parte de la gobernanza tiene que ver con la forma de conducir las políticas y la propia política, donde deben de estar de manera permanente, de manera corresponsable, el sector productivo, el sector social, por supuesto las instituciones de educación superior y el gobierno. Precisamente esto da también pie, hay un esquema de la ONU que ustedes seguramente han escuchado, y si no, invito a que analicen este esquema, donde este modelo de las famosas 4 hélices, donde ya comenté, lo vuelvo a citar, es la formación del capital humano a través de las instituciones de educación superior, las empresas, la participación ciudadana y el gobierno, con un enfoque territorial que es una nueva forma de gobernar. Ahora la otra parte que rescato y destaco es la profesionalización del servicio público. Si bien es cierto que dentro del gobierno puede tener quienes trabajan, puede tener diferentes expresiones como empleado gubernamental, como funcionario público, como servidor público. Esta parte de la profesionalización es muy importante. Si nosotros trabajamos en el servicio público y en la administración, por supuesto que debemos de tener bases para poder mejorar y profesionalizar nuestro servicio. El doctor Humberto Fernández, doctor del INAP, señala que un funcionario público debe de tener al menos tres capas de conocimientos. La primera, que es el conocimiento de la administración pública básica y del derecho administrativo. La segunda, que tiene que ver con las funciones que está realizando. Si es un planificador, tiene que saber de planificación. Si es un desarrollador de sistemas de información, debe de saber tener los conocimientos para este tipo de servicio. Entonces, esa gama de conocimientos, esa caja de conocimientos, de herramientas, son las importantes para poder desarrollar
nuestro trabajo. Y la tercera, que tiene que ver con la capa de conocimientos emergentes. ¿Emergentes a qué se refiere? Pues saber de la información sociodemográfica del Estado, tener conocimientos de inclusión social, de cuidado del medio ambiente, de manejo integral de riesgos, y ahorita yo le agregaría los conocimientos básicos en la prevención y promoción de la salud. Entonces un funcionario público debe de tener estos conocimientos. El comentario que hace aquí Exar, Adrián Aguilar, tocando el tema de la pandemia, también es muy para nuestro estado el rezago educativo, más que a nuestros municipios lejanos donde tienen diferentes culturas y mucho machismo. Un interesante punto de vista, Exar, aunque es muy trillado el tema de que la educación es el motor del desarrollo de un gobierno, de un territorio, de un estado, de una nación, sí, tenemos ahí dos condiciones. Una que tiene que ver con la cobertura del servicio, de los servicios educativos, y creo yo que Chiapas ya va mejorando en cuanto a la ampliación de esta cobertura, y ahora las fuertes presiones empiezan a hacer por la transición demográfica, empiezan a hacer en la educación secundaria y en la educación preparatoria, por supuesto en la educación superior. Esa es una parte, la cobertura, y la otra tiene que ver con con la calidad del servicio, y esa te la da finalmente el modelo de educación, donde una es los contenidos educativos y la otra es la forma de transmitir o de pautar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es a través de los docentes. En mi experiencia personal, yo soy docente, me encanta la docencia y doy clases, entre otras instituciones, en el Instituto de Administración Pública y en la Escuela Nacional de Protección Civil. Y en mi práctica, digamos, como estudiante, pues yo estudié, digamos, hasta la más o menos mitad de la licenciatura, un promedio de voy a clases, pregunto, contesto, hago mi tarea y tan tan. Pero el aspecto de retroalimentar, de mejorar, de ampliar, de mejorar mis zonas de aprendizaje, diría Vygotsky, esto se me fue desarrollando ya en la práctica laboral. Entonces, esa parte de la educación ya con más sentido crítico, con más sentido de reflexión, desafortunadamente no la tuve en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria que hice en la universidad, sino eso ya lo fui estudiando en los posgrados, pero paralelamente con la educación. Entonces, Exar, imagínate que estos esquemas de educación con un nuevo enfoque de cultura, de vida, no se están llevando a cabo en las regiones rurales del estado, y sobre todo también tiene que ver con que Chiapas tiene pues alrededor de 11, 15 etnias, de las cuales 4 por su contenido de población son más importantes, priorizando las Celtal, las Tzotzil, pues tienen una cosmovisión muy diferente, tienen una forma de pensar, de narrar, e incluso la aritmética es muy diferente, y para eso deben haber los programas adecuados a esta situación. Ahora, Chiapas, como los dije hace rato, es un estado grande, tiene 74,000 kilómetros aproximadamente y tiene alrededor de 22,000 localidades, tenemos 124, 125 municipios, y tenemos que trabajar mucho con un enfoque regional para trazar microrregiones y poder establecer estructuras básicas, y dentro de ellas las educativas, para poder fortalecer esta acción. Otro indicador del rezago educativo es el analfabetismo. El analfabetismo se ha avanzado en los últimos 10 años y, si no mal recuerdo, hemos bajado del 22-23% al 16%. Sin embargo, la asignatura sigue pendiente. No solamente tenemos que alfabetizar a quien ya cumplió 15 años y más, sino tenemos que ampliar la cobertura y la calidad en la población de 6 a 14 años, es decir, que ingresen más niños a la escuela para que no salgamos con cohortes de edades para que se bauticen como analfabetas. Es una parte, y ese sentido, Exar, tiene que ver también con una perspectiva de género, y tiene que ver con que casi hay 2 analfabetas por cada analfabeto, o incluso hasta 3 en algunos municipios, y por eso tiene que ver con una equidad en la inclusión de la educación,
pero también tiene que ver con una cosmovisión que regularmente se da en las localidades donde las niñas no asisten o terminan la primaria, pero no dan continuidad a su secundaria. Me tocó una experiencia cuando estuve trabajando en el órgano de fiscalización superior de evaluar políticas públicas, y de acuerdo a los estudios que hicimos a nivel de localidades, estaban los programas y daban becas para niñas. Las niñas terminaban la primaria, pero en las tasas de absorción de secundaria, la tasa de absorción femenina era mucho menor que la tasa de absorción masculina, debido a que, digamos, el gobierno, entre comillas, subsidió la primaria, pero ya por esa cosmovisión las niñas no podían continuar estudiando la secundaria, a pesar de que había becas. Entonces es una cuestión cultural, y bueno, tenemos que seguir insistiendo para ofrecer mejores resultados. Bien, voy a entrar en la parte final de esta plática. Ya había hablado de las políticas públicas importantes que deben de hacerse, de las modificaciones, hablé de transparencia, hablé de los sistemas de información geográfica, hablé de la profesionalización del servicio público. ¿Y cuáles serían las perspectivas ahora en estos próximos años de las políticas públicas? Sin lugar a dudas tiene que ver con modificar los esquemas o las metodologías para hacer planes, programas y proyectos. Habría que analizar qué tanto impacto han tenido los programas, y me refiero no tanto a la forma en que se ejecutan, que es una parte muy importante, sino me refiero a la forma en que yo elaboro un documento, porque puedo tener un mal documento y desde ahí estoy partiendo mal en la ejecución. Voy a comentarles en una entrevista que le hicieron al doctor Gonzalo Sánchez Licona, ex secretario ejecutivo de Coneval, decía que la parte más álgida de los programas federales era la ejecución de las políticas de desarrollo social, y señalaba que alrededor del 50% de los recursos federales no llegaban a la población beneficiaria. ¿Qué pasa entonces? Puedo o no tener un buen programa, puedo tener un presupuesto, pero la parte ejecutiva, la parte operativa, es la que regularmente nos falla. ¿Y por qué nos falla? Porque hay brincos o saltos de la muerte entre los niveles centrales, entre los niveles regionales y entre los niveles locales. Lo que se dice aquí en el centro puede ser contundente, pero se empieza a diluir mientras más se llega a la localía. Esa es una parte importante, y por eso la supervisión, el control y el control son muy importantes para poder ejecutar adecuadamente estos programas. Yo le agregaba al comentario del doctor Licona que el otro 50% de los recursos que sí llegaban a la gente que tenía que llegar, pues a lo mejor no son distribuidos adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que al menos los programas de becas, pues sí le llegan a la niña, pero si llega el recurso monetario, a pesar de que las reglas de operación puede decir que lo cobre la mamá y no el papá, pues lo cobran, pero el papá y la mamá, a lo mejor influenciada por la coerción del papá, utilizan el recurso para otras compras, para otros gastos. Me ha tocado en esas evaluaciones que hacíamos, donde el recurso lo utilizaban para pantallas, para POSH, para otras cosas que no se debiesen utilizar. Y bueno, en el cálculo en ese tiempo de la pobreza se dividía en el uso diario de los recursos, en el uso semanal, en el uso mensual, y así sucesivamente. Era desde los alimentos, el traslado, la compra de ropa, zapatos y pago de luz, etcétera. Entonces el otro 50% no estaba llegando. Creo yo entonces que la modificación de los esquemas, de la formulación de planes, programas y proyectos debe de ser un tema que debe de modificarse. Debemos de profesionalizar, por supuesto, el servicio público, y debemos de modificar, por supuesto, los marcos legales. Las leyes, hay un criterio que se llama armonizar leyes, que tiene que ver no solamente con su actualización, sino tiene que ver con que esta actualización responda a las dinámicas del entorno. Bueno,
El panorama el entorno, la actualidad del COVID nos invita, nos convocan a ser reflexivos, a trabajar en equipo y ante una crisis se debe de ver como una oportunidad. En una crisis es donde debemos de sacar el valor agregado para poder superar de manera conjunta, familiar y social esta adversidad en un enfoque de resiliencia empresarial, comunitaria, para llevar a cabo esta situación. Bueno, entonces, pues, creo, amigo Cristian, que agradezco la oportunidad de poder estar conversando con ustedes y eh, creo que les agradezco a los compañeros que estuvieron escuchándonos acá, haciendo algunas preguntas y bueno, tratar de poder trabajar y socializar con ustedes. Agradezco mucho y espero que tengan la oportunidad de poder socializar. Soy Héctor Gabriel Guillén García, soy catedrático, soy fáctico. ¿Cómo se debe apoyar al pequeño empresario? Una pregunta importante. Yo creo que la primera parte, voy a hacer una serie de elementos. Primero es, bueno, es una pregunta, a lo mejor las respuestas son muy sencillas, pero llevarlas a la práctica. Obviamente debe haber un fondo financiero federal y estatal, quizá municipal, que contribuya a, a mejorar o a dar un panorama más positivo en este pequeño, en este corto plazo. Es lo primero. La otra tiene que ver con lo más elemental, cómo yo salgo a la calle ahora y voy a ir a comprar a una empresa, a una tienda, por ejemplo. Tiene que ver con, en el inmediato plazo es con los esquemas de bioseguridad que tenga y eso la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud ya han dictado los protocolos y los lineamientos para. Entonces lo primero que debe hacer un empresario es tener su protocolo de bioseguridad y eso genera confianza. Yo voy a comprar una tienda con un buen protocolo de bioseguridad, si no, a lo mejor no voy a comprar. El segundo tiene que ver con el financiamiento que debe haber en este corto plazo, un financiamiento que el gobierno pueda hacer, ya sea, no sé, a lo mejor a fondo perdido o con una tasa de interés muy baja, y sobre todo tiene que ver con la capacitación del empresario. Me ha tocado trabajar o colaborar con la Canaco Tuxtla Gutiérrez, echamos a andar ahí un programa de excelencia empresarial, y el empresario tiene que ampliar su visión, debe de dejar de ser a lo mejor un comerciante pequeño y de pensar grande y pensar y trabajar con esquemas de calidad, orientar los servicios al cliente, ampliar su frontera de negocios. Por ahí hay un estudio que determina que alrededor del 60% de las pymes, su rango de actuación económica está en 20 kilómetros. Para eso tenemos que utilizar la internet, el e-comercio, para poder ampliar esas ventajas. Y hay empresarios que realmente trabajan y realizan productos artesanales o comestibles de alta calidad. Nada más hay que agregarle un modelo para poder fortalecer estos productos y servicios. ¿Existe una brecha entre pequeños empresarios? Sí, sí, por supuesto que existe. Y la encuesta nacional de productividad de las empresas 2018 de INEGI señala de alguna manera que las empresas pequeñas le invierten menos a la capacitación, le invierten menos, son las que menos toman decisiones oportunas, son las que menos participan en cadenas de valor. Entonces sí existe una brecha, por eso es importante decir yo, la capacitación para que el empresario pequeño también pueda despuntar. La calidad no tiene que ver con el tamaño de la empresa, ¿eh? La calidad no es exclusiva de las grandes compañías o de las grandes franquicias. La calidad tiene que ver también con pequeñas empresas. Incluso acá hay en Tuxtla, por citar, tengo conocidos que a pesar de que sus empresas son pequeñas, tienen modelos de calidad muy importantes. Que y bueno, ¿qué le recomiendo a los nuevos empresarios para darnos de alta?
Bueno, primera, antes de darse de alta, creo yo que deben de tener un plan de negocios importante. Un plan de negocios que contenga la gestión estratégica, que contenga la gestión del marketing, la gestión del personal, la gestión financiera, por supuesto, y lo que me están comentando es la gestión legal. Entonces creo que se deben de tomar el mejor esquema legal, ahorita no tengo la respuesta precisa, para que se den de alta ante el SAT, pero yo me antepongo a esa respuesta que antes de eso trabajemos un buen modelo de negocios, y yo le recomiendo el modelo de negocios Canva, que es un modelo muy sencillo para poder en 9 pasos trabajar de manera sencilla su idea, para que pase de esa idea y pase a un negocio con el menor número de errores, y que estos errores sean pequeños y sobre todo vean la viabilidad financiera, que es algo muy, muy importante. Bueno, sí, el acta constitutiva, que es la parte legal. Pueden bajar el libro de Plan de Negocios de Outlander, que les va a ser de utilidad, o bajar el lienzo de negocios, que es muy sencillo. Incluso hay tutoriales en YouTube donde de manera sencilla les pueden ordenar o guiar. Bueno, entonces quedo en algunas pendientes, pues, de las respuestas, sobre todo del marco legal para dar de alta. Pues si no hubiera más participaciones, se habla del RIF o de personas físicas. No tengo la respuesta, sé de las personas físicas y de las morales, pero no sé las figuras jurídicas constitutivas. Muy bien, ok, entonces pues les agradezco a mi amigo, la invitación a mi amigo Cristian Camacho por esta invitación, por esta socialización, y estoy a sus órdenes. Que tengan buenas noches, gracias, hasta luego. Sobre todo cuídense mucho y protéjanse.